Señor, hazme un radical, como el águila volar. Quiero yo volar y no quiero revolotear. Señor, hazme un... El texto que vamos a estar leyendo, ¿verdad? O dos. Primeramente, versículo 35. Voy a leer, ya la mayoría los conoce, pero quiero leerlos. Verso 35, capítulo 8 de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Quiero hacer hincapié, amados en el Señor, de que versículos anteriores, tanto el 33 como el 34, hay preguntas puntuales como ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Pero esas acciones, tanto quién acusará y quién condenará, va dirigida, ¿verdad?, a aquellos que reciben la acción. Digamos, yo te acuso, yo te condeno. Y obviamente la respuesta que da el Espíritu Santo en dichos versículos mencionados. Pero quiero que notemos que en el versículo 35, cuando comienza la pregunta, la acción no está dirigida directamente como un actuar de otro a ti, sino de situaciones adversas y situaciones que van alrededor de nuestra vida, y por eso dice, ¿quién nos separará? Pero en esto viene que también va a tomar en cuenta la actitud y el proceder de nosotros mismos. Es decir, el cuestionamiento del Espíritu Santo a cada uno de nosotros cuando leemos esto, y lo podemos contextualizar propiamente en cada hogar, en cada familia, en cada iglesia, en cada país, porque ciertamente a nivel mundial todos estamos claros de la pandemia, algo ahorita mundial, pero hay casos particulares. No todos los países están atravesando las mismas situaciones. Nosotros como nicaragüenses conocemos nuestro contexto, igual Panamá, igual Costa Rica, igual Honduras, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero dentro de ello nosotros podemos entonces argumentar y comenzar a reflexionar en lo siguiente. ¿Qué es capaz? Hay algo en nosotros, hay algo en nuestro alrededor, en nuestro contexto que nos vaya a separar. Y ciertamente se ha dicho, amado Señor, de que en estos tiempos se está probando la fe de la iglesia, se está probando la fe de los cristianos. Aún dentro de la iglesia comenzó a haber comentarios negativos o comentarios adversos cuando algunos predicadores comenzaron a decir vamos a tener culto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a evitar salir, etcétera, etcétera. Y algunos, y en su mayoría, comenzaron a enseñar, ¿dónde está la fe de la iglesia? ¿Dónde está la fe del cristiano? ¿Dónde está la fe que tanto profesan, que tanto predican de los púlpitos, etcétera? Pero ciertamente para reflexionar en esto, la situación que estamos viviendo no tanto es que pruebe nuestra fe, porque recuerden que la fe proviene del oír y el oír la palabra de Dios, y nuestra fe se va a manifestar en nuestras obras. Pero mayormente a ello, mayor que la fe, ¿cuál es? El amor. Y por eso acá el Espíritu Santo nos pregunta qué nos puede separar, no de la fe en Cristo Jesús, sino qué nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, al concluir la lectura, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 39, la conclusión sublime y tajante, con toda seguridad, antes, dice, nada de lo anterior, nada en absoluto, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y es que será realmente, amados hermanos, desde que empezó
toda esta convulsión, desde que nosotros nos hemos visto directamente afectados en un determinado nivel, más que otros o menos que otros, pero la iglesia, nuestra familia, usted, yo en lo particular, hemos nosotros reflexionado en que si la situación, el contexto que estamos viviendo, nos está separando del amor de Dios, el amor que habita en nosotros, que ha sido depositado en nosotros a través del sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, del ejemplo por excelencia que nos dio el Señor Jesús, el amor que debemos de profesar, porque recordemos que el primer y gran mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a ese, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente nosotros podemos decir hoy, 16 de abril, hermano, esto no me ha separado del amor de Dios. No estoy hablando que nos vayamos nosotros a enfocar por el hecho de los cultos locales, los programas locales, porque ciertamente se han afectado. Ya no hemos salido como antes salíamos a las calles, ya no estamos reuniéndonos en los locales, estamos innovando, como dice nuestro hermano Walter en este devocional en línea, innovando en tiempos difíciles. Pero, ¿sabes? Cuando hablamos de innovar, es aplicar nuevas estrategias, es aplicar nuevos métodos, es aplicar nuevas vías para llegar a un fin común o a realizar algo debido a las circunstancias. Y ahí donde el cristiano, la iglesia, está innovando, pero no podemos cambiar lo que ya está puesto, como es el amor genuino, el amor que Dios nos mostró, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en esta noche, es ahí donde deseo que cada uno de nosotros podamos enfocarnos realmente a reflexionar si yo, Walter Rivas, realmente he mantenido o he crecido en el amor hacia Dios y por ende hacia mi prójimo. Porque el amor es el eje principal de nuestra fe. El amor es el eje donde, como dice el apóstol a través del Espíritu Santo, en el amor se cumple toda ley. Entonces, hay una frase que encontré y me gustaría compartirla. Dice así: una crisis es un martillo que te golpea. Si eres de cristal, te romperá, pero si eres de hierro, te forjará. La calidad del amor que tenemos nosotros para con nuestro prójimo, porque tenemos que empezar por ahí. Yo no puedo decir que amo a Dios, el cual no veo, y no amo a mi hermano, a mi prójimo, el cual veo. Estamos dentro de la iglesia, estamos dentro del cristianismo, amados hermanos, y profesamos amor a Dios, nos golpeamos el pecho, cantamos, y a mil voces decimos: yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero por donde tenemos que iniciar es si realmente amo a mi prójimo, porque si amo a mi prójimo, entonces estoy demostrando el amor que profeso a Dios, porque si no me vuelvo mentiroso, nos volvemos mentirosos, es decir, que amamos a Dios, el cual hemos visto, y no amamos a nuestro hermano, el cual podemos ver, podemos conversar y podemos palpar. Si nuestro amor es de cristal, con esta crisis se romperá, será frágil, será endeble, será voluble. Pero si realmente nosotros tenemos un amor que se forja en lo más profundo del entendimiento que podemos percibir de lo que nos dice la Escritura, porque ciertamente el amor de Dios es tan sublime, que dijo el apóstol Pablo con el Espíritu Santo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra nos constriñe, es que arranca y lo hace todo nuestro interior, como que nos lo voltea y nos dice: wow, Cristo murió por mí, que no lo merecía. ¿Qué hice yo para merecer el amor de Dios? Nada. Pero es ahí lo trascendente del amor sublime de Dios que mostró en Cristo Jesús. Y ese amor es reclamado por nuestro Padre para que nosotros lo proyectemos, lo vivamos con nuestro prójimo, con nuestra familia. Y más aún en este tiempo, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, tiene que estallar, brillar, que el amor se sienta, que el amor sea el impacto de dar nueva esperanza a una generación, amados en el Señor, ciertamente, que ya todos miramos que es frágil. Porque la generación que está hoy en día
tiene su esperanza en lo material, tiene su esperanza en cosas vanas. Y con esta situación, ¿saben? Muchas personas han caído en depresión. Muchas personas están pensando qué van a hacer, que se quedaron sin trabajo, que la economía caerá más, que sus familiares pueden morir fuera de este país donde están atacando. Y ha entrado una desesperanza. Muchas veces en las redes sociales solamente miramos videos fatalistas, videos en el cual se proyecta que el ser humano confía en el ser humano, que el ser humano confía en la ciencia, que el ser humano confía en la capacidad de respuesta de los ministerios de salud, del organismo o los ONG. Es ahí donde la iglesia tiene que levantarse y decir, ¿qué nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Esta enfermedad, esta dificultad nos va a separar. No, la iglesia tiene que proyectar el verdadero amor, el amor que va a trascender con una vida consagrada y con una vida, verdad, que no pueda apartarse de la realidad. Porque qué interesante cuando miramos y amados en el Señor, la palabra separar, ¿qué no separar? Vamos a un poco al griego allá, Christoph, y según la concordancia de Strong y los estudiosos del léxico como tal, nos dicen que esta palabra significa separar, aislar uno de otro. Y me quedo ahí con esa otra connotación de la palabra misma, aislar uno del otro. Y ciertamente ahora con todas estas recomendaciones nos dicen que el aislamiento social. Y como hermanos no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar, que si vamos al culto a 1 metro de distancia, a 2 metros de distancia. Pero es una parte física. Sería más triste que como iglesia, amados en el Señor, nos aisláramos completamente en un letargo espiritual. Porque tal vez ahorita no estamos sintiendo ese calor humano, como decimos nosotros, esa convivencia, de saludar, de conversar. Tal vez hermana Coquito, hermano Pedro Bates, señora, aquellos despedidas los domingos cuando ya se tiene que ir a ver qué comer, pero hay una plática. Hermano, necesito preguntarle algo, hermano, necesito hablar con usted. Y añoro eso, y me hace falta eso. Pero, ¿sabe, amados hermanos? Tal vez no lo tengamos ahorita, pero la conexión espiritual entre la iglesia, entre el cristianismo, tiene que mantenerse vivo a través de la práctica de un amor genuino. Un amor que realmente no solo estará en, hermano, voy a orar por ti, porque sabemos y conocemos que hay, amados en el Señor, muchas carencias que están hoy pasando en día dentro de la iglesia, muchas familias que están afectadas con el alimento, con el sostén diario, y cada uno de los líderes conoce la situación de la iglesia propiamente en su congregación. Y por eso en Romanos capítulo 12, versículo 9 dice el Señor, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Fingir, amados en el Señor, que amo a mi hermano y solamente decirle con una palmadita en el hombro, hermano, voy a orar por ti, yo sé que estás pasando dificultades. Pero dice el Señor, si yo teniendo la posibilidad de ayudar a ese hermano, a esa familia, pero solo le digo con una palmadita en el hombro, voy a orar por ti, que te vaya bien. Ese amor es fingido. El amor sin fingimiento es aquel que realmente se despoja a sí mismo y no mira el bienestar propio, sino mira el bienestar del demás. La iglesia, nosotros como cristianos, es momento en el cual no tenemos que empezar solamente nuestro bienestar. ¿Qué pasa con aquellos hermanos que están enfermos, que están en los hospitales? Pero nosotros, como no queremos ir a contaminarnos, no queremos arriesgarnos, no vamos a dejarle la Santa Cena, no vamos a visitarlos. ¿Sabe que en estos momentos es cuando esos cristianos necesitan el calor del amor de Dios que se tiene que transmitir a través de nosotros? Qué triste solo decirle al miembro, lo llamamos, hermanito, estamos orando por ti. Pero no es igual que siente el calor, que siente el apretón, que sienta la voz tuya orando a la par de él, diciéndole, aquí está tu hermano, aquí está tu familia, porque somos la iglesia. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? El amor de Dios en la praxis misma, porque no se trata que, porque no estoy congregándome, porque no estoy yendo al local,
Porque recuerde que el cristianismo no se trata de estar en cuatro paredes. El cristianismo se lleva a todos los lados donde nosotros vayamos, donde estemos, con nuestra familia. Y aún en estos tiempos, amados hermanos, cuando el Señor dice, no, el amor se hace en fingimiento, aborrecer lo malo, hacer lo bueno. Es triste ver que hoy, en la actualidad, en estos tiempos, hay personas que lamentablemente están pensando en lo malo y hacen lo malo. ¿Usted cree? No se han detenido robos. Hay lugares donde ha habido robos, donde ha habido accidentes por personas que andan alcoholizadas. Ha habido situaciones en las cuales han perdido la vida personas por el riesgo de las altas velocidades en las carreteras. Aún en estas situaciones, muchas personas salieron vamos a divertirnos, vamos a ir a una noche de fiestas, estamos en vacaciones, vamos a la playa, vamos a esto, lo otro. Es ahí donde la iglesia y cada uno de nosotros realmente tiene que pensar que la verdad del amor tiene que trascender en nuestra praxis misma, pero más allá de palabras, en nuestras acciones. Que si mi familia, en estos tiempos en el cual no hemos salido, realmente ella ha percibido de mí el amor de Dios, si mis hijos, si mi esposa, si mis vecinos, aún aquellos que son invivibles, los que le tiran la basura, los que le echan agua sucia, los que le tiran sus restarajilas por la mañanita, los que le tiran sus indirectas, aún esos mismos vecinos, y ellos mismos, amados en el Señor, han percibido el amor de Dios a través de nosotros. Porque es usted y yo, la iglesia, el pueblo de Dios, que tiene que llevar esa praxis misma a ellos, que ellos puedan, a través de las acciones y el convivir diario que tenemos nosotros, que lo puedan percibir. Dice en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No hace mal al prójimo. Podemos preguntar, como lo hicieron aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y muchos de nosotros hemos enseñado muchas veces, dice, mi prójimo es aquel que está tirado en la calle, mi prójimo es aquella vecina, mi prójimo es todo el que está alrededor. Pero si nosotros leemos bien y recordamos las palabras de nuestro maestro, cuando da la enseñanza del buen samaritano, aquel que actuó con bien, aquel que estaba herido, porque el sacerdote, porque aquel maestro de la ley, el fariseo, pasaron de lejos y no quisieron ayudar. ¿Quién fue el prójimo de aquel hombre que estaba herido? El buen samaritano, como decimos nosotros, el hombre que le ayudó, el hombre que veló por su bienestar. Entonces dice el Señor, haz tú lo mismo. Ese es tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El samaritano. El samaritano actuó como el buen prójimo que tenemos que ser nosotros también. Entonces, el cristianismo no se trata solamente de que nosotros profesemos que leemos la Biblia, que oramos. Recuerde, amados en el Señor, que no hay mejor sermón predicado que aquel que se predica con las acciones. Por ello, la prueba de que nosotros podamos transmitir al mundo que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, se puede realmente salir adelante, se puede mantener firme, se puede realmente tener esperanza de un porvenir de sanidad y de prosperidad, es que si cada uno de nosotros realmente hacemos todo lo que vayamos a realizar en nuestro diario vivir con amor. Por eso dice la Escritura, y lo están viendo en sus pantallas, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero no un amor egoísta, no un amor que busque nuestro propio bien, o que se envanece, o que se enoja, o que guarda rencor, o que hace injusticia. No ese tipo de amor, sino el amor que Cristo nos mostró a nosotros.
Y por ello es triste realmente ver cuando la iglesia, aún en estos tiempos difíciles, miramos diferencia entre familias, diferencia entre hermanos, diferencia entre líderes. La iglesia no es tiempo de que entremos en discusiones vanas. Ahí al inicio de toda esta situación miramos en muchas redes sociales que si era pecado o no pecado hacer esto, que si está bien o no está bien lo otro. Ciertamente vanas palabrerías. Es el amor eterno de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El amor perfecto que mostró Dios a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y que eso tiene realmente que transformar nuestra vida, así como la del apóstol Pablo. Y a través del Espíritu Santo, en Filipenses capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo hace esta afirmación que debe ser tomada por nosotros. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En estos tiempos, ¿cuántas cosas podemos dejar nosotros? ¿Cuántas cosas podemos dejar nosotros para que podamos mostrar al mundo el amor de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer mi familia? ¿Qué puede hacer la iglesia? Sabe que muchos estamos preocupándonos de las cosas materiales, la comida, el trabajo, la vestimenta, la casa, etcétera, etcétera. Y ciertamente son cosas que nos afectan porque estamos en este mundo. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos puesto a reflexionar en esto? Versículo 3, versículo 16, capítulo 3 de Primera de Juan. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Allá llaman al hermano Walter Rivas o al hermano Walter Cadiz o al anciano Pedro Batres o cualquiera de nosotros. Hermano, te necesitamos. Urgente, tengo una emergencia. Llaman al hermano José Pérez. Hermano, te necesitamos, ¿puedes hacer un viaje? No, hermanito, ahorita no puedo salir con esto del COVID. Ni al puente me asomo, ni a la esquina me asomo, no puedo. Llama a otro. Pero mire, el amor es conocido porque Cristo puso su vida por nosotros. Somos capaces nosotros de exponer nuestra vida, nuestra seguridad, salir de nuestra zona de confort por aquel hermano que necesita, que urge de nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, en ese punto es que realmente tenemos que reflexionar, iglesia, en que en esta situación que estamos viviendo, no es tanto la fe, es que realmente se está probando el amor que tengo yo, el amor que tiene usted, el amor que tenemos todos por Dios. Y la contestación a la pregunta, ¿qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? La tenemos nosotros. Pablo ya dio su respuesta, inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros mismos la tomamos y decimos, es que somos más que vencedores. Lo podemos decir, pero la pregunta es, ¿lo estamos viviendo? ¿Estamos nosotros realmente afirmando lo que dijo el Espíritu Santo en esas bellas afirmaciones? Pero saben, muchos cristianos estamos con miedo. Muchos cristianos están poniendo posts, compartiendo audios de un miedo, de una desesperanza, cuando dice la Escritura que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y con esto, amados en el Señor, no quiero decir que no tomemos nuestras precauciones como nos lo han dicho los expertos. No me refiero a eso. Hay que tomar las medidas, lavarse las manos, usar los desinfectantes, usar mascarilla, evitar salir, ¿verdad?, por solamente diversión. Pero es triste escuchar a líderes cristianos de años con una desesperanza total. Amados en el Señor, aquel
que no escatimó a dar a su propio Hijo, ¿cómo no será capaz de darnos todas las cosas que necesitemos? Porque Él nos ama. Y ahí es donde nosotros tenemos que realmente entonces reafirmar nuestros corazones en ese amor tan sublime. Y como decíamos en el capítulo 3 de versículo 7 de Filipenses, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Podemos perder cosas físicas, hermanos, pero que todo sea por la causa del amor en Cristo Jesús. Esa es la reflexión que deseaba compartir en esta noche con ustedes. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar.